salita harakta. Kichakucha hilata vida al kayantayari kuraya yada casa uyeste kutkiraki. No, cuando estamos en una aula, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el salón, en nuestra clase, ¿con qué materiales nos encontramos primero? Veamos qué tenemos por este lado. ¿Cuál es uno de los útiles que más nos ayuda, con la que aprendemos a leer, con la que es nuestra guía? Normalmente, un libro. ¿Con cuál libro, hermano, has aprendido tú a leer? No sé si te acuerdas todavía, ¿no? Un libro. Entonces, ¿cómo decimos ese libro en Aymara? ¿Cómo se dice libro en Aymara? Panca. Hasakiwa, panca. Panca. Machak panca, así se dice Sarax, ¿no? Entonces, acá sigo machak panca, ¿no? Una frase más trabajada o construida sería machak panca, que estaríamos diciendo un libro nuevo, ¿no? Libro nuevo. Entonces, solamente libro, panca. En Aymara, en castellano, libro. Libro. ¿No? Ukamawa. Entonces, uno de los útiles muy importantes. Y acá aquí vamos con otro material. Y ya hemos dicho hace ratos, hemos tomado una hoja más un bolígrafo. O aquel material que nos permite escribir. ¿Cuál es eso? ¿Cómo se dice eso en Aymara? Kelcaña. Kelcaña. Así dices tú, ¿no? Tomen un bolígrafo, alcen un bolígrafo. Entonces, bolígrafo, o como lapicero que conocen en otro lado, en Aymara decimos Kelcaña. Hilata Vidal, ¿no? Cuando el profesor pide, van a traer bolígrafos rojo, azul, negro. Pongamos el caso de bolígrafo negro como está aquí, ¿no? ¿Cómo podemos decir bolígrafo negro? Entonces, la anterior estamos aprendiendo justamente los colores. Así es. ¿No? Entonces, chiar kelcaña. Anchitanaya haptatascarak diakasamiraki, ¿no? Acá laram kelcaña. Azul. Kamanaka, sutinakaja, arsunakasa utjarakis. Vamos con otro material. Con otro útil, muy importante igual, ¿no? Después del libro, no solamente con leer, sino debemos que practicar, tomar apuntes. ¿En qué lo hacemos eso? En una hoja de papel. Entonces, en Aymara decimos lápiz, ¿no? Lápiz. En castellano, papel. Papel, hoja de papel. Entonces, si la hoja ya está, pues, no sé, pues ya ensuciada, manchada. Porque cuando uno lee el libro, maneja mucho la hoja, siempre uno tiende a ensuciarse. Entonces, ¿cómo podemos decir hoja sucia, por ejemplo, papel sucio? Entonces, añulapi. Añulapi, ¿no? Estamos viendo ahí algunos adjetivos. ¿Cómo podemos decir, no? Si está limpiecito, impecable, omalapi, ¿no? Puede haberte, ¿no? Omalapi. Siempre ese adjetivo que le está diciendo qué cualidad tiene ese material, una palabrita antes, ¿no? Entonces, añulapi, si fuera su contrario, omalapi. Así es, hermano. La siguiente diapositiva. Yakaraki. Cuando esto se acumula, varias hojas, acá no me hascaraxnawa, ¿no? Waljalapina uti, la picha. No, en Aymara. ¿Qué es eso? Cuaderno. ¿Cómo había sido entonces, hermano, en Aymara? La picha, ¿no? La picha. Ya, Japaninas está presta, ¿no? Kelcañpanca. Similar al libro, pero ya sí tiene la función de escribir. Kelcañpanca o la picha, ¿no? Esto nos sirve para hacer anotaciones, por ejemplo, podría ser agenda, ¿no? Tomar apuntes, ¿no? Copiar, ¿no? Al texto y todo aquello. Entonces podemos decirte, si ya has dado mucho uso, tanta la picha. ¿Cómo usamos esa palabra, la picha, el uso de la palabra cuaderno? Tanta la picha. Ya está viejito. Ya está viejito, ya. El cuaderno. Ya tiene las últimas hojas. Así es. ¿No? Entonces, tanta la picha sería una expresión. En castellano, cuaderno usado o cuaderno viejo, ¿no? ¿Jamao? Cambori plata. Y acá mira que vamos con otra imagen. Así es. Acá o algo aquí quería maquis. O aquí escribo. No sé si les he dicho alguna vez, van a andar con su matabuzo en la mochila o en el bolsillo. Cuando uno tiene duda, cualquier palabra, no sabe qué significa, no sabe cómo se escribe, ¿qué vamos a buscar? Arupirwa sarañaneja. Atakpach aruna kahaya tapitaja, ¿no? Arupirwa en Aymara. En castellano, diccionario. El diccionario. En Aymara, arupirwa, un cúmulo de palabras. Así es. Si ese diccionario fuera pequeño o grande, si fuera en el caso de pequeño, diríamos
Hiscarupiru, ¿no? Hiscarupiru, a la sin munta podemos hablar Así de es. esa manera expresiones, ¿no? En castellano decimos diccionario pequeño, ¿no? ¿Sí? Y en aymara, Hiscarupiru. Así es, hermano. Ya, Karaki, vamos con Otra otro material diapositiva. más. Kunhamti kunasa tihiwasa más sum zahtan muntana chekakha kun sapnaktanha más pequeña. Ah, Entonces, una regla para dar trazos rectas, especialmente entonces en aymara sequeña pequeña, y en castellano regla. ¿no? Entonces, un ejemplo tenemos ahí, ¿no? Ello, de acuerdo al color, ello sequeña. Sequeña. Regla amarilla. Amarilla, ¿no? Samina kasutjara kipiukan. Ukama ojilata, viral. Yakayaraki, vamos Otra con otro, diapositiva. vamos con otro material. Ah, Kunasa tihuman kalkaña más aquí es mutojo casa arichtanay, ¿no? Hasta arichtano, ¿no? Entonces, al tajador, al sacapuntas, en aymara, decimos arichiri. En castellano, tajador. ¿Sí? ¿no? Entonces, tajador en aymara nuevamente, arichiri. Un ejemplo, ¿no? Dependiendo las formas, que no sé, a mí me ha tocado un tajador con gazafitas, ¿sí? Así es. Pero aquí el caso es que es un tajador plano, ¿sí? En forma plana, entonces talpa arichiri. Arichiri, ¿no? Si fueras redondito, morok arichiri, así. Entonces la palabra arichiri puede aparecer en esos contextos. Alpa arichiri en aymara, en castellano, tajador plano. ¿no? Ukamau, Hay en diferentes formas. del tajador, del Tajadores, sacapuntas. Como Ya callara, que a ver, ¿cuáles más? ¿Cuáles más nos estamos olvidando? Les pide pues unas imágenes, unos Sí, cuadros en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la clase. Entonces, a un dibujo, a un cuadro educativo, la que queremos pegar en las paredes, una fotografía. ¿Cómo es en aymara? Jamoca, Jamoca. jamoca. En aymara, En castellano, dibujo o cuadro. cuadro o fuese fotografía también, ¿no? Así es, hermano. Entonces, si tenemos varias imágenes o fotografías de tamaño mediano, tanti jamocana. Así es. Vamos con otro ya, Así aquí es. está. Normalmente el Yatichiri, ¿dónde escribe? ¿Dónde nos enseña? ¿No? Pero ¿no? Así es. Esa pared permite escribir, ¿no? Kamasti ukaha, la pizarra donde hacemos todos nuestros ¿no? representaciones gráficas, dibujos, textos y demás. Kelkain Perca. En aymara, ¿Sí? en castellano, Pizaza. o pizazón también. decimos. Pizazón también, ¿no? Pues más grande. Entonces, aquí vemos un ejemplo, cuando la pizarra, ese pizazón, ¿no? Es grande, hachaca el cañper. Perca. Hachaca el cañper. Pizarra grande. Grande. Pizazón. Girata Vidal, actualmente ya hay pizarrones digitales, ¿no? ¿Cómo Ajá. podríamos decir al respecto? ¿Qué podríamos nombrarlo? Ajá. Ña uka pashpakis karakispay, ¿no? Ah. Uka kis karakispay, akuna la ikuteja ña ma perkar achkata eta puniraki uka nakasufjas karakia, ¿no? Kan pikunsa. Aquel gas karaktakwat. Ña uka muy nikis kaspaukilat, pues sutina casa uñartas karakiniwa, ¿no? Kama. Va a estar apareciendo también nuevas denominaciones para esos materiales Kaboriski escolares. Gilata. Saranda yan yaka jamocampi. Vamos con otra, ¿sí? Alguien dirá, pero Outside. ¿qué hace un celular ahí? Así es. Estamos en un proceso de que estamos saliendo de la virtualidad. El celular, este Ya. objeto se ha vuelto en un útil escolar, en una herramienta Muy escolar. importante, muy ¿no? importante. Actualmente, cuando Y había en todos pandemia, los por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos pues al celular en aymara? Al celular, hay más de una denominación, por cierto. Entonces, ¿cuál es las que está más usual? Jausaña. Algunos dicen también chililiri, ¿no? Chililiri, eso también sigue siendo empleado, ¿no? Así es, Jausaña, hanukasti chililiri, ya kepansti, celular asasin sasapjakiraki. Jamao. Gilata, a ver, tenemos una Un oración. nuevo celular, cuando alguien tiene un nuevo celular en aymara, ¿cómo diríamos? Nuevo celular, Machac jausaña, ¿no? ¿no? Machak jausaña, entonces el celular nuevo. Así es, Machak hermano. jausaña ni tatkumajilat. Ukamba Gilata, Ukamba Bukana Gautaskiti Gilata Vida. Ukabachawa, ¿no? Ahí Ukama. están algunas. A ver si tenemos una más. Creo que eso es todo. Ukabatawa Hurata Barca Chiraka Gilata Vidal, Hupampi Akuruna Ham, Yatekan Yana Kata Yatinta Waitar, Kukambatu Hupah Yatista Wairax, tu Kabapir Baraka Haskiri Kabakia, Kayaka Siwayapsta Kabraki Yatinta Wayapta Sasidawa, Aksawakicha Uitpacha Sarita Harakta. Gilata Vidal, tu Kenyataki Arstawayare. Ukamawa, ¿no? Entonces, mis estimados, lo que les invito en casa, en el lugar donde se encuentran, especialmente en nuestras aulas,
tengamos ese reto de ver qué estamos usando, qué útil estamos usando en Aymara. Así es, hermano. Entonces, Gilata, Hiscasis, Nahuasitata, podemos preguntarnos nuevamente, Gilata, Kunasaka, Lapiu hilata. Ukaj, Lapiu, ¿no? Lapiwa, ¿no? Esta es una hoja, ¿no? Acasti, Kunasaka, Cañagua. Macal Caña. Kunasa Minisa, Larama. Laram Saminu Aka, Calcañaja. Ukabao hilata. Ukamau, Ukamam Taptañani, Utansa, Wawana Karusa, Yatichitarakiñani. Ukabao hilata budata marka barkachirak ukabatawa hupampi yatinta waitan akalwara ripodi yatiqira karikht oyar haripodi yatiqawi yathata widak baisara pada kupjarita kasabar ururakana sasida kubara karusa sadita harakta ukama rudakampi akawa kichawi tukui yari radakampi ham yakauru kabai hikisin kama Hikisinka.